Uno de los peores vicios en las discusiones políticas y públicas en México y de manera general consiste en el hecho de que en el plano periodístico, que es donde se desarrollan las discusiones, se hace una desconexión entre el presente y el pasado, y sobre todo con el pasado inmediato. Y lo que ocurre es que las discusiones quedan sujetas a dos dispositivos. Por un lado, se convierten en esclavos de la coyuntura periodística, y por el otro son también esclavos de la ultraespecialización. Estos dos dispositivos imposibilitan que las discusiones se puedan entender en contextos un poco más amplios. Y, como ya digo, se mantiene esa separación entre pasado y presente. El historiador Claudio Vadillo López se edita el libro La producción de historiografía política en México 1970-2000, crítica del enfoque revisionista, y este es un trabajo que permite precisamente desbordar la coyuntura y la ultraespecialización para hacer análisis más acabados y con más contenido de nuestro presente. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Sí. ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en nuestro canal de YouTube, cuya dirección es Nódulo TV, y si nos quieren escribir, háganlo en la dirección plazadearmas21@gmail.com. Bueno, primero paso a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Claudio Vadillo López. ¿Qué tal, Claudio? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Claudio es doctor en Historia y es profesor investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Correcto. Correcto. Y también nos acompaña el doctor José Fierros. Hola, José. Hola, muy buenas tardes. José es también profesor investigador en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, y está adscrito a la Biblioteca Nacional. Sí, así es correcto. Y nos acompaña también nuestro querido amigo maestro Rafael Morales, profesor investigador en la UACM y director del Centro de Estudios y Procesos Electorales en esa institución. ¿Qué tal, Rafael? Así es. Hola, Ismael. Gracias por la invitación. Un gusto también estar aquí con ustedes. En partidos políticos y procesos electorales. Eso es. Bueno, pues recordarán quienes amablemente nos siguen, hace unas semanas transmitimos una conversación, un programa que hicimos con Claudio sobre Filomeno Mata La Torre, sobre la saga, digamos, de los Filomeno Mata, pero también habíamos quedado, no lo dijimos en el programa, pero habíamos hablado sobre otro libro de gran interés de Claudio, que salió en 2006, en la introducción dije que acababa de ser editado, salió en 2006 el libro, que es este que tenemos todos, La producción de historiografía política en México 1970-2000, crítica del enfoque revisionista. Este libro tiene un gran interés por lo que estaba diciendo en la introducción, esta desconexión muy perniciosa, muy peligrosa sobre todo, que se hace en las discusiones del presente, desconectando cualquier cosa que tenga que ver con el pasado, tanto remoto como el pasado inmediato. No sé si a ustedes les parece que cuando ven tertulias o estos foros de debate, los foros TV, etcétera, parece que están en un presente perpetuo, ¿verdad? Y nunca hay conexiones con alguna trayectoria previa o con alguna tradición ideológica, nunca se mencionan nombres, y eso es lo que ocurre también, por ejemplo, en la política misma. Prácticamente nadie quiere hacer referencias a alguna figura histórica o del pasado inmediato, etcétera. Esto habla de una crisis concreta, o por lo menos de una transformación que está teniendo lugar, que a ver a dónde nos lleva. Y el trabajo de Claudio, pues lo que hace es precisamente tratar de ofrecer un cuadro sistemático, no ya sobre el pasado lejano, sino sobre todo sobre el pasado inmediato, que es el más problemático para la historiografía, porque la historia de alguna manera es el análisis de los consecuentes, antecedentes pero también consecuentes. Y entonces mucho de lo que se produce del 70 para acá, pues está vivo, está en marcha, prácticamente todos los historiadores que analiza Claudio están vivos, de tal suerte que por eso tiene tanto interés el libro y por eso armamos esta tertulia. Porque, ojo, no es para especialistas este libro, yo diría eso para empezar, no es para especialistas, es un libro de interés para cualquier persona que tenga un interés, ¿verdad?, mínimo en cuestiones de la vida política del país. Claudio, ¿por qué no nos explicas más o menos, ahora sí que la historia del libro, porque es parte de tus años de investigador en la ENA, cómo lo tienes organizado y luego ya nos ponemos a discutir sobre él? Sí, el libro
trata sobre la producción de libros de historia, de interpretación histórica, que se escriben entre 1970 y el año 2000. El libro, para decirlo de otra manera, para quienes nos están viendo, es, podemos decir, un psicoanálisis de la producción de historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hago en el libro es ir a cuáles son las ideas que están atrás de la producción de libros de historia, ¿sí? En estos años 1970-2000, que es digamos, hay un boom de la producción de historiografía como resultado a una situación en el país, ¿no? El libro consta básicamente de 4 grandes capítulos, ¿sí? Que es su contenido. Un primer capítulo en el que hablamos de las preguntas que se hacen los historiadores para investigar, de las metodologías, de las hipótesis, ¿sí? Un segundo capítulo en el que describo cuáles son las 4 grandes corrientes filosóficas o de interpretación desde las cuales los historiadores leen, investigan y escriben historia, ¿sí? Un tercer capítulo en el que hablo de las condiciones sociales, económicas, del ambiente cultural que propició esta gran producción historiográfica entre 1970 y 2000, y un cuarto capítulo en el que hablo de las instituciones en las que se produjo esta historia, ¿sí? Entonces, básicamente, el libro, la historia de él es, como profesor de esta materia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues desde hace más de 20 años, digamos, me encontré con la necesidad de escribir un libro que fuera, en el cual, digamos, yo concentrara una bibliografía amplia que yo ponía originalmente al servicio de mis estudiantes de manera dispersa, ¿sí? Que tenían que estar buscando en muchos libros. Entonces yo pensé que mi experiencia y lo que yo había procesado era conveniente tenerlo en un solo texto, ¿sí? Que bueno, no me gustaría decir que es un libro de texto porque no es el único libro que leemos, pero sí es un libro que guía al estudiante de la licenciatura de Historia, ¿sí? Para conocer las corrientes, pero aunque tú, como bien dices, y ya lo he escuchado en otras ocasiones, es un libro que da un panorama de un mapamundi, ¿no? Un mapamundi de cómo se hace historia, ¿sí? De cuáles son las ideas, las filosofías, las metodologías con las que los historiadores se acercan al dato, a la información histórica, la procesan, la interpretan y nos la dan a conocer a los lectores de historia, digamos, y en general al público en general, ¿no? Por eso, ese es, digamos, en términos generales, las características del libro, ¿no? Y su breve historia, ¿no? ¿Quisieras un primer comentario, Javier? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio el estar aquí comentando el libro del doctor Claudio Vadillo, no solamente por las razones de que tú has mencionado, sino a mí me parece que el libro se centra en la historiografía política de México en este periodo tan importante, 1970-2000, nos viene a dar luz, nos viene a dar una parte ordenadora, yo así lo definiría, en cuanto a cómo se hace la historia en México. Es decir, quiénes son los productores, por qué estas instituciones y estas corrientes están trabajando en la producción histórica. Y esto le da al estudiante y al estudioso y al interesado un norte ordenado de cómo abordar metodológicamente el asunto. El trabajo a mí me parece notable desde el punto de vista de que aborda un problema muy complejo. Si tomamos en cuenta cómo el autor ordena desde obras de 1930 hasta muy reciente edición, cómo es posible ordenarlo para los ojos del interesado y del estudioso. Esto a mí me parece el gran mérito del trabajo del doctor Vadillo, y yo después pasaría a cuál creo que es la parte central de esto, ¿no? Pero momentáneamente
Creo que esto Son sería lo más importante. 40 textos Textos los que se analizan. los que se analizan, ¿verdad? Sí, Pero- yo quisiera Sí, sí, sí. decir que parto de la idea de que el pasado no se puede modificar. Los sucesos que en diferentes épocas tuvieron lugar, pues ahí están, ¿no? Ya ahí quedaron. Lo que cambia es la interpretación Claro. de esos hechos, de esos acontecimientos, y siempre se interpreta desde el presente, ¿sí? Se interpreta desde el historiador, se interpreta desde instituciones. Entonces, por eso es importante conocer las filosofías que son la mirada de los historiadores sobre hechos pasados. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que podemos tener en la actualidad diferentes versiones, diferentes interpretaciones, diferentes perspectivas sobre algo que sucedió, y esto tiene una enorme trascendencia política, ¿sí? Porque de acuerdo a la interpretación de un hecho y de acuerdo a su juicio, hoy podemos valorarlo y utilizar la experiencia para el presente. Pero esa experiencia no es unilateral, sino porque esa misma experiencia puede ser juzgada de diferente manera. Sí, porque yo lo que una primera impresión que recogí de este libro, que he hecho conversando con Rafael en otros programas y en otras mesas de discusión, siempre hablábamos de la necesidad de ver cómo se ha producido, cómo se han producido discursos ideológicos y discursos políticos y desde qué disciplinas se han hecho. Y entonces yo lo que advierto, por ejemplo, es durante la primera mitad del siglo XX tú veías a gente que hacía política y que también hacía historia, casi siempre venían de derecho, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, en Vasconcelos, abogado, hizo política y escribió Historia de México. Por ejemplo, Andrés Molina Enríquez, o uno más puede ser Luis Cabrera o don Jesús Silva Herzog. Eran hombres que todos hicieron política, todos estuvieron en la revolución desde distintos puntos de vista y todos escribían sobre historia y además siempre eran gigantes, ¿verdad? Dicho entre paréntesis. O era como en el siglo XIX, que todos eran, yo me acuerdo que en los billetes así decía, cuando era un historiador, un personaje del siglo XIX decía político, periodista y abogado. O luego historiador. Ahora es más difícil eso por la especialización y aquí quiero ir. Lo que observo con el libro de Claudio es que estos historiadores políticos, ¿verdad?, prácticos, estaban concentrados fundamentalmente en la construcción del Estado Nacional Mexicano, desde distintas perspectivas, pero afianzar el nacionalismo. Lo que se observa con la producción y los cuadros que nos ofrece Claudio es cómo, en la medida en la que el Estado se va consolidando, en la medida en la que instituciones académicas se van también consolidando, entonces empiezan a aparecer miradas críticas con ese nacionalismo, con ese discurso nacionalista, y empieza un poco a de alguna manera a desmantelarse el asunto, y además aparecen nuevas disciplinas, antropología, etnología, psicoanálisis precisamente, ciencia política, ciencias sociales, etcétera, que empiezan a cruzarse y te das cuenta cómo pues, te ofrecen una matriz mucho más compleja que refracta la complejidad, ¿no?, del presente y que, bueno, que tiene consecuencias que habría que ver a dónde nos pueden llevar, ¿no? Pero, Rafael, quisiera un primer comentario, por favor. Bueno, esto tiene que ver también con la relación entre el Estado y las universidades. Hay que recordar que en la década de los 60 el Estado cambió de manera muy sensible la orientación del gasto y las universidades públicas sufrieron precisamente esta disminución en sus presupuestos. De ahí que esto haya motivado, por ejemplo, la gran inconformidad social que vimos en el 68, entre otras tantas expresiones. Pero aquí la clave es que, en buena medida, yo creo que digamos, proceso de regeneración, de construcción de una nueva historiografía, tiene que ver precisamente con esa relación cambiante que tuvo el Estado con las universidades y con muchos otros sectores, y por lo cual se empezó a cuestionar el nacionalismo revolucionario, la idea de la justicia social, etcétera. Y esa es una parte también de la manera en la que se puede explicar esta renovación. En el caso de la ciencia política es un asunto muy marcado porque a los politólogos nos interesa entender los cambios en los regímenes políticos. ¿Cómo cambian los regímenes políticos? Esa es una gran pregunta, digamos, en nuestra disciplina. Y cuando se advierte una transformación en la manera en la que se relaciona el Estado, con la sociedad, pues entonces ahí hay condiciones para hacer nuevas preguntas de
de investigación. Y la historiografía en este caso, nos ha servido siempre para elaborar preguntas de investigación que nos permitan entender el desarrollo de procesos políticos muy amplios. Así que lo interesante de este periodo es que justamente es donde se da la confluencia entre historiografía y ciencia política. Y ha sido muy fructificante porque hemos tenido trabajos de la talla, por ejemplo, de un Juan Molinar, bueno, ahora está en otra cosa, pero tiene una tesis doctoral muy interesante, digamos, un muy buen ejercicio de lo que es la historia electoral en México, que termina por explicar la operación de todo el sistema político en su conjunto. Allí creo que ese es un caso muy interesante de cómo se da esta confluencia en medio de un proceso de transformación institucional que algunos le llaman transición a la democracia. Yo recuerdo que en una de los tomos de las memorias de Vasconcelos, no me acuerdo en cuál era, pero es significativo y llama la atención precisamente por por cómo cambian las cosas, ¿verdad? Porque él hablaba, creo que cuando estaba en educación o algo así, y entonces dice, claro, de repente me llegó era mujer creo de hecho, que había estudiado antropología en Estados Unidos y me llegó con unos proyectos de objetivo vago que nunca entendí. Pero era claro, porque esta idea de la antropología todavía para Vasconcelos, un hombre de su generación, le parecía de objetivo vago, decía que no entendía. Y después lo que tú muestras aquí es como pues la antropología, por ejemplo, pongamos por caso, se ha convertido, digamos, la historiografía y la antropología se fundieron en alguna de las perspectivas que tú manejas aquí, ¿no? Sí, bueno, creo que el libro de alguna manera es un balance, aunque el periodo en sentido estricto es 1970-2000, tiene referencias y resonancias a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Entonces yo quisiera decir que el libro muestra que México ha sido un país productor de grandes historiadores, ¿no? Para solo mencionar a Edmundo O'Gorman, mencionemos también a, por ejemplo, Enrique Semo de otra corriente, Enrique Krause, ¿no? En su momento Aguilar Camín, ¿verdad? Y muchos otros que han... Cosío Villegas, por supuesto. Entonces, y todos ellos han hecho historia y historiografía desde diferentes puntos de vista, desde diferentes filosofías, ¿no? Pero creo que, bueno, tú ya lo mencionabas, todos de alguna manera siempre han tenido como referencia al Estado mexicano. Por eso también se habla de historiografía política. ¿Y por qué han tenido referencia al Estado mexicano? Porque han comenzado a escribir historia para hacerse preguntas de cómo llegó el Estado mexicano a determinado momento, a determinada circunstancia, ¿no? Entonces, tratando de indagar cómo fue que el Estado llegó, por ejemplo, a la masacre del 68, pues los historiadores se preguntaron qué pasó en los años previos, en los 50 años previos, ¿no? O digamos, cómo sucedió la crisis económica del año 75, bueno, pues hay que ver qué pasó con el Estado mexicano en los años anteriores, ¿no? Además, también la historiografía contemporánea se ha preocupado por que los actores históricos no sean únicamente los políticos, los dirigentes, sino que los actores históricos son los movimientos sociales, las pequeñas comunidades, las mujeres, ¿verdad? Entonces, la innovación de los enfoques históricos ha hecho que surjan nuevos actores como protagonistas de la historia, que siempre han estado ahí, claro, pero hasta que hubo un nuevo enfoque historiográfico que los consideró, pues es que los incorpora a nuestra historia contemporánea. Lo mismo el caso de la historia de las ideas, ¿no? A veces pensamos que la historia es únicamente ese acontecimiento, por ejemplo, el Pípila, ¿no? Un individuo pero entonces la historiografía ha ido completando la fotografía del Pípila para decir quién era su condición social, cuál era la sociedad en la que vivía, las características económicas de la sociedad en la que vivía, cuál era la cultura de ese momento, ¿no? Estos nuevos enfoques, estas nuevas perspectivas sobre protagonistas históricos muy antiguos, es lo que nos ha permitido en México, bueno, y en otras partes del mundo,
enriquecer y hacer que la historiografía sea cada vez más compleja, más interesante, ¿no? Y que responda a las preocupaciones de las personas de este siglo XXI. Y eso, ¿no? y esto da índice de la estabilidad, digamos, sí, de lo robusto, de la estabilidad que tiene el Estado mexicano para que pueda darse esto, porque, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, es imposible que se dé distintas interpretaciones de la revolución, porque para empezar aún viven muchos, empezando por Fidel Castro, viven, y entonces es muy difícil, porque está la política, y la política es poder y es dialéctica, ¿verdad? Entonces la interpretación de un acontecimiento pasado repercute en la dialéctica política presente, entonces por eso vuelvo a lo mismo, por eso tanto interés de esto, ¿no? Por aquello que decía Mariátegui, de que la política es la trama de la historia, precisamente. Entonces, pues con estas estamos, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en México vivimos un apasionamiento constante por la historia. Creo que somos un pueblo, el otro día me parece que en uno de los diarios de circulación nacional, un columnista hacía llamar precisamente la atención sobre que somos un pueblo que lee fundamentalmente historia. Es decir, ¿Sí? la mayor parte de los lectores se interesan por el tema histórico. Es decir, los personajes históricos, los pasajes históricos llaman la atención. Será por lo de digamos, las novelas históricas que ahora puede están ser, saliendo, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Que luego dejan Pero mucho hay que una, desear, pero bueno, hay en una fin. sensibilidad. Claro. Y esto ha llevado, sobre todo a los protagonistas, a la necesidad de recurrir a la historia, tal como lo dice el doctor Vadillo. Recuerdo, por ejemplo, a Alberto Castillo, que sin ser historiador, se vio obligado a escribir una historia de México. Es decir, una explicación propia, en este caso ya no tanto de la masacre del 68, sino del autoritarismo del Estado mexicano. Es decir, esta cerrazón, la lucha, por ejemplo, contra el autoritarismo del Estado, ha llamado mucho a la reflexión de políticos, de historiadores, de politólogos, de sociólogos. ¿Por qué se ha dado este poder que hoy, por ejemplo, tiene en discusión la vuelta, por ejemplo, del PRI? Que dicen, bueno, ¿cómo es posible que algo que ya habíamos superado supuestamente, hoy está volviendo? Y se recurre nuevamente a la explicación histórica. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué factores sociales están determinando una vuelta en estas condiciones? ¿Volveremos a hacer lo mismo? ¿Estaremos en otras condiciones? Es decir, la historia constantemente estamos recurriendo a ella como una especie de termómetro, por decirlo así, para explicarnos las cosas. Y yo creo que vamos a tener que seguir recurriendo a esta reinvención, a esta reinvención siempre de la historia, con estos nuevos enfoques que están surgiendo y que, como comentaba el doctor Vadillo, este completar la figura del pipila, en donde a veces recurrimos a la antropología, o a veces recurriremos a la sociología, o recurriremos a la ciencia política, pero tenemos mucha necesidad de la reconstrucción para explicarlos. Sobre todo las nuevas generaciones. No sé hoy cómo ande el movimiento 132, pero estoy seguro que hay una reflexión histórica constante, ¿Tú crees? Yo no. muy intensa. Yo la verdad no creo. Espero que sea así, porque sin esto es un movimiento que no tiene Sí, perspectiva. un poco, no sé tú qué piensas, Rafa, pero yo creo Bueno, que no acabo está- de escribir una nota a propósito del 132 porque ellos mismos no han echado mano de las fuentes históricas para tratar de comparar o de ubicarse en el curso de los movimientos sociales y saber exactamente hacia dónde van. Yo les acabo de hacer la recomendación de que, como no tienen esa referencia histórica, pues su destino es más o menos claro, porque los movimientos sociales no pueden perdurar en el tiempo de manera, digamos, irracional. Tienen un inicio y tienen un fin, tienen un ciclo determinado, pero esta no es una reflexión que los propios jóvenes estén dando en el marco de una historiografía que precisamente ya es bastante abundante con respecto a los movimientos sociales y en específico a los movimientos estudiantiles. Yo lo que diría es que esta afición por la historia quizá no nos ha ayudado para mejorar o incidir en la práctica política. Yo creo que si utilizáramos las fuentes históricas para abonar en nuestra comprensión de la política, yo creo que sí tendríamos movimientos como como el estudiantil, digamos, mucho más enfocados a una labor más estratégica y sobre todo con una definición política mucho más clara. Entonces, es una cosa que yo creo que habría que plantear, porque de pronto me da la impresión de que toda esta historiografía
desgraciadamente se queda atrapada en las universidades y luego no trasciende estos ámbitos, ¿no? Es decir, la historia de México debiera servir para la praxis política. Ahí es donde debería estar circulando, digamos, todos estos materiales para poder mejorar nuestro entorno político inmediato, ¿no? Vamos a hacer un corte, no se vayan, estamos conversando sobre el libro de Claudio Badillo, La producción de historiografía política en México 1970-2000. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza Dramas, estamos conversando con Claudio Badillo, José Fierros y Rafael Morales sobre el libro de Claudio, La producción de historiografía política en México 1970-2000, crítica del enfoque revisionista, y de hecho en la portada están tres historiadores fundamentales de tres sistemas de coordenadas que son analizados por Claudio, Edmundo Gorman, Daniel Cosío Villegas y Enrique Semo, distintas perspectivas que precisamente hacen una revisión de la historiografía nacionalista, ¿correcto? Es Sí, así la... exacto. Sí, bueno... Que es el enfoque revisionista, claro. los enfoques revisionistas que tú analizas, ¿no? Sí, yo diría que el historiador es una persona de su tiempo. Esto es, se hace preguntas sobre el pasado desde el presente, ¿no? Entonces, el presente de la sociedad mexicana, digamos, en los años 70 o 80, que fue una sociedad con una profunda crisis económica, que y a partir del 68, que se cuestionó al Estado mexicano, llevó a los historiadores a hacerse preguntas, ¿no? Entonces, estas preguntas abrieron la posibilidad de hacer historias que no se habían hecho, ¿no? Como la historia, económica del Estado mexicano, historias críticas de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Se dejó de hacer apología de la Revolución Mexicana y se empezó a verla críticamente, ¿no? En sus errores, sus desviaciones, etcétera. Se empezó a hacer historia del Partido Acción Nacional, ¿verdad? Por ejemplo, se empezó a hacer historia de la ideología de la Revolución Mexicana desde un punto de vista crítico, y así se empezó a hacer historia del capitalismo mexicano también desde un punto de vista crítico. ¿Por qué? Porque la realidad de la sociedad mexicana le planteó a los historiadores esas preguntas que anteriormente no se habían planteado, ¿no? Eso por un lado. Entonces, pero en el libro también se habla de que se hace historia dentro de un marco de posibilidades. ¿A qué me refiero? A que se puede hacer historia cuando hay las fuentes y los archivos para consultarlos. Entonces, ¿por qué Héctor Aguilar también puede hacer su libro La frontera nómada, sobre el ejército, sobre la Revolución Mexicana en el norte? Porque puede tener acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, o puede tener acceso a archivos en el extranjero que antes de los años 70 no estaban abiertos, ¿sí? Ni trabajados, sistematizados, no ni se nada. podía acceder a ellos, ¿no? Entonces también, digo, el historiador es de alguna manera, aquí hacemos un balance de que el historiador puede trabajar a partir de las preguntas que se le plantea a su momento, pero también que cuenta con los instrumentos, con las fuentes para poder nutrirse y escribir su historia, ¿no? Entonces, en los años 70, por eso hay un boom, porque el Archivo Nacional se abre, digamos, se pone al servicio del gran público, ¿no? Se abren ¿Qué es cuando archivos se va a regionales, Lecumberri? es cuando se va a Lecumberri, claro. Lecumberri, exactamente. Es cuando se va a Lecumberri. La Hemeroteca Nacional, bueno, también se abre ahora que está en CU. Se abren archivos, los gobiernos de los estados comienzan a sistematizar y hacer archivos estatales que antes no había. Y se empiezan a generar también, como dices aquí, institutos regionales, se empieza a descentralizar un poco también la investigación, Sí, ¿no? sí. Juntamente con los nuevos archivos aparecen nuevos centros de investigación. Una pregunta, ¿por qué Jan Meyer puede hacer la Cristiada? ¿No? ¿Por qué se abren estos archivos? Anteriormente no había
apertura para consultar estas fuentes, ¿no? Y así por el estilo también aparecen por primera vez lugares de concentración de fotografías como la fototeca del INAH, ¿no? Que antes pues esas fotografías estaban dispersas, ¿no? Hasta que se les concentra, los historiadores pueden tener acceso y utilizarlas y hacer nuevas historias en el sentido de dar nuevas interpretaciones sobre acontecimientos del pasado, ¿no? Y esto además pues nos pone en un plano, digamos, de alta tensión porque, digamos, en el entendido de que la política, considerando la trama de la historia, la política pues es dialéctica de poder y entonces pues el curso que va teniendo un estado determinado pues es el fruto de los juegos de poder y de los arreglos de poder y de la manera en la que los grupos que ostentan ese poder amarran, ¿verdad?, las estructuras del Estado y organizan un discurso que legitima su propia, ¿no?, su propia Claro. estabilidad, digamos. Una vez que se empiezan a abrir archivos, que se empiezan a descubrir nuevos materiales, entonces el historiador está en posibilidad de comenzar a cuestionar pues todo el curso en realidad, ¿verdad? Y ahí pueden empezar, en fin, hay riesgos, ahí es donde quiero llegar. Pienso, por ejemplo, lo que ocurre ahora en España está muy en las noticias, los problemas con los separatismos. Entonces, tú tienes una historia con sus grados de verdad o de falsedad, una historia catalana, una historia vasca, y si le rascas, pues puede que haya una historia en cada una de las 16 autonomías, con sus instituciones que están financiándose para que sigan investigando, etcétera. Entonces ahí hay riesgos políticos concretos que pueden poner en riesgo, digamos, válgase la repetición, a los estados determinados. No sé qué les parezca esto. Precisamente estaba reflexionando que una de las deudas que por el momento en que fue hecho el libro, una de las perspectivas históricas nuevas que no se exploró, está mencionado por el maestro Claudio, pero no está profundizado, que es la microhistoria, que en este caso ha abierto muchísimas perspectivas. Hay muchos historiadores en el país, sobre todo a nivel de los centros regionales, en los estados, que están trabajando su historia propia, su historia local, su historia regional, su historia estatal, y que está dando, que he tenido la oportunidad de dar algunas conferencias y pláticas en los estados, me he dado cuenta que se está formando toda una nueva visión, ojo, de la historia oficial. Y yo siento que en algún momento, así como cuando hierve el agua, cuando esto se colectivice más a nivel nacional, nos va a dar muchísimas nuevas perspectivas de la historia política del país. Es decir, todavía seguimos muy atenidos a una visión oficialista, que digamos es como un gran muro de Berlín que todo el mundo le pega, pero Claro. no acaba de caer. Y en este caso la historia regional, que también el doctor Vadillo ha trabajado mucho en ese sentido, nos va a dar una valoración muy diferente. Por ejemplo, la formación del Estado de Guerrero fue toda una negociación política con Vicente Guerrero. En el momento en que él queda marginado, digamos, detrás de la figura de Iturbide, hay una negociación territorial que se le deja al señor, que va a ser con el tiempo precisamente el nuevo Estado de Guerrero. Es decir, pero esto obedece a una negociación política en ese momento, después de la independencia. Entonces, nada de que los estados se forman porque soberanamente decidieron que un día se juntó el Congreso e historias así parecidas. No, fue toda una negociación política para que se diera ahí. Se concedió a caudillos locales, a jefecillos locales, gente que se unió contra el poder central, un estire y afloje que nos va a decir mucho del desarrollo posterior. El hecho de que el ferrocarril haya llegado hasta Iguala, por ejemplo, va a determinar mucho, digamos, de la pobreza y el atraso regional en otras zonas del estado de Guerrero, y solamente el norte que queda comunicado. Este tipo de reflexiones económicas y de carácter político que se está dando en los estados, solamente digo esto para poner un ejemplo, nos está dando otra perspectiva histórica. Sí, claro, pues que aquí se mezclan, digamos, los planos y en esto estriba la complejidad del asunto, porque yo no sería necesariamente así en bloque contrario a la llamada historia oficial, digamos, no toda historia oficial es una narración de mentiras, digámoslo así, porque precisamente hay necesidades concretas que van resolviendo
viéndose y que quedan cifradas, ¿verdad?, en un discurso ideológico o histórico oficial determinado. Entonces, por eso es tan problemático el asunto. Pienso, por ejemplo, otro ejemplo. En los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez hay una parte en la que señala, sirviéndose de datos de Manuel Orozco Iberra, hace un cómputo, y en el libro mismo está, que yo conté 7 páginas, ¿verdad?, de grupos étnicos, no sé si se acuerdan ustedes, 7 páginas en el libro, diciendo los grupos étnicos que conformaban el Estado, la República, ¿no? Y entonces Molina Enríquez decía, bueno, uno de los principales problemas es unificar esto, unificar estos 700 más o menos grupos étnicos identificados, unificarlos con un idioma, etcétera, una ideología, etcétera. Bien. Estos 700 grupos étnicos hoy desde la antropología o desde el indigenismo se ven como, dirían, claro, son grupos olvidados por la historia oficial, entonces hay que reivindicarlos, pero ¿con qué propósito y con qué consecuencias? Otra vez a fragmentar todo, como en Bolivia, por ejemplo, que se reconocieron, creo que 36 nacionalidades, no sé si lo sabían. En la última constitución de Bolivia se reconocen 36 nacionalidades étnicas. Entonces ahí hay, claro, los antropólogos felices, ¿verdad? Porque el material de estudio se sigue, y en fin, todo bien, ¿verdad? Pero las consecuencias político-ideológicas ya no son tan fáciles de manejar, me imagino, porque ¿qué pasa cuando una de esas 36 nacionalidades empieza a decir, yo no soy boliviano, yo soy de este grupo, de este otro, y quiero mi Estado? En fin, ahí hay... Bueno, el EZ no dijo eso. Claro, el EZ, no, yo me refiero a lo de Bolivia. Pero el EZ no utilizó la historia para eso, la utilizó para cuestionar al régimen de Carlos Salinas de Gortari, al que por cierto le declaró la guerra. Entonces aquí sí hay un manejo de la historiografía un tanto distinto, porque el EZ estaba buscando la integración de los grupos indígenas al Estado-Nación y a la historia oficial, que durante muchos años, pues bueno, no les había abierto un espacio según sus propios argumentos, ¿no? Sí, claro, es que en realidad se genera un interés que digamos, de ciertos sectores, como señala Claudio, que obedecen a nuevas preguntas, ¿verdad?, y iluminan nuevas realidades que aquí la disyuntiva es o se incorporan a un discurso oficial o nacional o buscan su autodeterminación o su propia identidad y ahí está el problema, ¿no? Claro, sí, es interesante respecto a las preguntas recordar aquel famoso debate entre Edmundo O'Gorman y Miguel León Portilla referido a los 500 años de lo que comúnmente se conoce como el descubrimiento de América, ¿no? Justamente la diferencia de enfoques propició este debate porque mientras para León Portilla y la perspectiva oficial se trataba del encuentro de dos mundos, ¿sí?, la perspectiva de O'Gorman era de cuáles mundos, en realidad, sino que no se trataba de un encuentro, sino que se trató de la invención de América, ¿sí? Entonces eran dos posturas diferentes, dos enfoques diferentes, de dos historiadores serios, profundos, ¿no?, pero que ofrecían dos interpretaciones diferentes, y esto más que, preocuparnos, nos debe llevar a pensar que la producción de historiografía en México es muy rica, muy amplia, muy plural, digamos, que también tiene riesgos, pero que convoca a la inteligencia, a la reflexión de diferentes puntos de vista, lejos de subordinarse a una sola versión, ¿no? En México, afortunadamente, a diferencia de un solo enfoque, tenemos una variedad, ¿no? Que es el que en realidad se ha producido, pues, ¿qué será?, durante la segunda mitad del siglo XX y fundamentalmente a partir de los 70, ¿no? Que es lo que tú señalas en tu libro. Sí, claro. Y hay casos como, por ejemplo, lo que decíamos, comentando la rebelión indígena de los zapatistas, a partir de entonces nos hicimos la pregunta... Déjanos hacer un corte, okay, Claudio, y volvemos con este comentario. No se vayan, estamos conversando sobre producción historiográfica política en México, 1970-2000, ya volvemos.
Ya estamos de vuelta a estos Plaza de Armas. Estamos conversando sobre el libro de Claudio Vadillo López, La producción de historiografía política en México 1970-2000, crítica del enfoque revisionista. Y este es un libro que yo creo que este es el sentir de la mesa y de a quienes he hablado, con quienes he hablado sobre él, que pues para los que estamos interesados o involucrados de alguna manera, bien sea en la academia o en programas como este, ¿verdad? De información y de análisis, estamos interesados en él por las virtudes que tiene, una de las cuales es precisamente sistematizar, hacer un acopio del material de análisis histórico, político, sociológico, antropológico y puesto de manera sistemática para ofrecernos un mapa de qué es lo que ha ocurrido en los esquemas de interpretación del propio presente. Y en esto estriba su interés porque es un presente en marcha y aquí está también pues, su valor y su necesidad de que sea conocido pues en general, de manera generalizada por quienes tengan interés, pero también por políticos que también luego se les preguntan sus 3 libros y ni siquiera uno saben, ¿verdad? Entonces, en esto estriba el interés de este trabajo. Algunos de los trabajos que recoge el material de Claudio es, por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿no? El movimiento ferrocarrilero en México, 1958-59, de Antonio Leoncio, de 1975, México, Estado, burocracia y sindicatos, tema candente hoy en últimos tiempos. Este es un libro de 1975 de Juan Felipe Leal. Otro más por aquí, por ejemplo, El socialismo olvidado de Yucatán, es un libro de 1977 de Francisco José Paoli Bolio. Otro más, El Estado capitalista en la época de Cárdenas, de 1977, de Octavio Gianni. 2 más les voy a leer nada más para que se den una idea. El espartaquismo en México, de 1978, de Paulina Fernández Crisliev. Y pues un último libro por aquí que tenga, El Partido de Acción Nacional, La larga marcha, 1939-1994. Este es un libro de 1999 de Soledad Loaiza. En fin, distintos trabajos que forman parte del seminario de Claudio y que están aquí sistematizados de una manera bastante interesante. Sí, yo quisiera comentar que, algo que estaba diciendo, que a partir del momento que vive el historiador, a partir del momento que viven las instituciones donde se hace historia, donde se hace historiografía, pues surgen preguntas, ¿no? Entonces, es claro que a partir de la rebelión zapatista de los 90s hubo preocupación por conocer a profundidad la historia de los pueblos indígenas, utilizando fuentes históricas, utilizando esos archivos estatales o archivos regionales o archivos municipales que se abrieron en los años 70 y que dieron la posibilidad de escribir sobre estos protagonistas de los pueblos indígenas. O también cuando se afinaron los métodos de la historia oral, ¿sí? Que originalmente viene de la antropología, pues es que se tiene el instrumental para hacer este tipo de historias. Ahora que está tan de moda la reforma laboral, pues hay que decir que por primera vez en los 70 se escribió la historia de la clase obrera en México, que editó Siglo XXI. Que coordinó Pablo González Casanova. Y ahí está, o sea, la historia de la clase obrera en México. Antes no existía. O una historia de la Revolución Mexicana que hizo el Colegio de México, o también a partir de que se abren nuevos archivos, hay nuevos protagonistas, como quién podría pensar que un protagonista histórico es una región, ¿no? Como en este caso podríamos decir que la historia regional, recientemente nuestro historiador Antonio García de León escribió el Sotavento de Veracruz, mar adentro, tierra adentro, que es una historia de la región sur de Veracruz. Es un libro de más de 500 cuartillas, digamos, que ojalá pronto se vaya difundiendo, pero que es un ejemplo de cómo una región, y las gentes que habitan ahí, la población, se vuelven en protagonistas históricos. Esto es importante porque entonces no solamente los individuos y los políticos son los protagonistas de la historia, sino grandes conglomerados humanos son los que hacen la historia en determinadas circunstancias, ¿no? Y bueno, creo nada más agregar que
últimamente sería interesante que los políticos pues conozcan estas historias, ¿no? Estas nuevas historias de actores sociales, de regiones, de sectores sociales, porque si no la política se vuelve pues un mero quehacer pragmático, ¿no? Sí. Tal vez eso, digamos, ya nomás para agregar esto, cuando los historiadores eran políticos, Eso es. Ahí sí. iba junto Eso es. la reflexión Que es el ideal de histórica Polibio, sí. con el quehacer político. Sí. Cuando los historiadores se volvieron científicos de cubículo, se desligaron de la política y entonces perdieron esta perspectiva, pero a su vez los políticos que no escriben historia pierden la perspectiva Sí, de largo alcance tremendo, hacia sí. atrás y hacia adelante. Que es, de ¿no? hecho quedan presos igual de los dos dispositivos que yo señalaba al principio, la coyuntura y la ultraespecialización o la encuesta. Y entonces tienes al político que le preguntan sobre algo y dice, a ver, ¿qué dice la encuesta? Ah, bueno, pues eso, entonces da esa respuesta, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí, ¿en qué se convierte el político? ¿En un instrumento de quién o de qué? O, ¿verdad? Está un poco la deriva. Rafael, yo quería preguntarte, desde la ciencia política dominante, digámoslo así, corrígeme tú, que sería la norteamericana, de estos enfoques, ¿cómo encaja este trabajo historiográfico y qué huecos o qué vicios, digamos, solventa o Bueno, rectifica? es una pregunta interesante porque los politólogos necesitamos ejercer algún control sobre las generalizaciones que hacemos, ¿no? Que son las generalizaciones que respaldan nuestras preguntas de investigación. Y si alguien dice que un país determinado es un país que acostumbra a no votar, que es un país que tiene alguna proclividad al desorden político, pues esa es una gran generalización. Y tenemos algunos métodos para controlar estas generalizaciones, la estadística, la política comparada, pero la historia también es un método de control de estas generalizaciones, pero la ciencia política no la ha tomado, digamos, no podría decir yo con seriedad, pero no le ha dado el papel y la importancia que requiere, porque el politólogo está frente a objetos políticos que solo se comprenden en el devenir histórico. La mayor parte de las cosas que analizamos se han desarrollado en el tiempo y en esa medida la historia se convierte en nuestra fuente fundamental para poder construir nuestras hipótesis de investigación, pero también para poder validar muchas de nuestras ideas, de las cosas que queremos demostrar. Entonces, de alguna manera la ciencia política ha tenido como una relación ambivalente con la historia y solo de manera muy reciente con el regreso, digamos, del marxismo, en trabajos como Ted Skopol, que hablan de los estados y las revoluciones sociales, se ha venido dando como un revival, como un nuevo interés por esta materia, pero creo yo que aún falta. En México, en lo particular, seguimos teniendo, y desde luego lo digo para bien, seguimos teniendo como principal referente a don Daniel Cosío Villegas, que él, para efectos prácticos, es como el santo patrón de los politólogos, porque él vino a incorporar una explicación histórica sobre la base de conceptos que antes no se habían utilizado, como el de sistema político. Entonces, en su colección del sistema político mexicano, pues él podía podía explicar perfectamente bien el devenir de la política mexicana a través de la historia, pero con base en categorías de la ciencia política, como la categoría sistema político. Y entonces esto nos permitía explicar de manera mucho más específica la operación de todo el sistema, no solamente como el agotamiento o como esta tesis que él tenía en el famoso ensayo de la crisis de México, de decir que todo esto se estaba agotando, que se estaba acabando, sino que don Daniel Cosío Villegas ya nos empezaba a decir, lo que sigue es esto y opera de esta manera. Es un sistema político con dos piezas clave. Entonces, parece que nos quedamos ahí, porque los trabajos posteriores en ciencia política se pronunciaron o se inclinaron por métodos, digamos, de la ciencia política norteamericana, más cuantitativos, y en la mayoría de los casos pues fueron dejando de lado el componente histórico, y cuando lo utilizaban siempre quedaba atrapado como en el marco historiográfico, como en la presentación, pero nunca se convertía en un material importante para la propia investigación y para la generación de conclusiones, inclusive de corte empírico. Entonces creo yo que para la ciencia política en México todavía tenemos una gran tarea para recuperar a la historiografía, para el apoyo de nuestras generalizaciones y para la construcción de hipótesis de trabajo. Y es que también dentro de la propia historia de la ciencia política y de su
recepción y desarrollo, también hay un gran interés para ver cómo se van desarrollando escuelas, influencias y cómo van desplazándose preguntas, porque fundamentalmente me parece a mí que la ciencia política, sobre todo de ascendente norteamericano cuantitativo, lo que trata de hacer es dirigir todas las indagaciones hacia la manera en la que los regímenes se vuelven o no democráticos y cómo transitan o no, o consolidan. Ya tienes a todo el mundo, ¿verdad? Que si la transición, que si la consolidación, que si los déficits. Todo el mundo está con la idea de la democracia como es la tercera ola de Huntington, ¿no? Un poco en ese sentido. Y claro, desde otras perspectivas, pues hay otras problemáticas y otras claves para entender una sociedad política determinada, ¿no? Sí, es que el desarrollo, por ejemplo, de la clase política en México es algo muy, muy sensible en el México actual. No solamente nos quejamos del gran empirismo que muestran los políticos, ¿no? Sino también, digamos, una gran insensibilidad, y que algunos analistas han llamado la atención de decir, ¿qué pasa con la calidad de la clase política en México? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se ha formado esta clase política? Estaba viendo que solamente Smith, entre la poca bibliografía citada en este caso por el doctor Claudio, se ha preocupado precisamente por ver cuál es el desarrollo de esta clase, de dónde se ha cooptado, de dónde se han nutrido las esferas de poder en cuanto al personal, en de los laberintos del poder. Yo creo que se requiere hacer una investigación de largo plazo, en este caso, sobre la clase política mexicana, que yo creo que ha tenido diferentes momentos, no solamente aquello donde se hablaba del cambio de los políticos por los tecnócratas, recordar la época de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari, sino que ya después, con los movimientos sociales, con el temblor del 85, los líderes de los vendedores ambulantes que llegaron al PRD, los profesores, es decir, llegan con un discurso absolutamente empírico, ¿no? Y que hoy lo vemos reflejado en algunos partidos políticos de izquierda, que no logran superar, ni con mucho la otra parte que se le llama derecha, ¿no? Es decir, vuelve a prevalecer el empirismo, claro, pero en otra versión. Sí, tienen sus congresos de refundaciones, sí, y no tienen mucho que decir. Así es, entonces yo creo que, volviendo al libro, yo creo que la metodología que nos da el doctor Vadillo en este caso es muy interesante, porque nos da una veta por dónde seguir, no solo con la microhistoria, la historia de las mentalidades, la historia regional, sino también, en este caso, con la ciencia política, qué pasa también con los propios protagonistas que están hoy dirigiendo al país. Cuando hablamos de los 3 libros de Peña Nieto, estamos hablando de una clase política dramáticamente analfabeta, digamos. Sí, pues hay que decirlo, pero ¿no? como decíamos antes de entrar, Peña Nieto no está solo, hay muchos, yo creo que hay un montón de políticos, y ahora ya se está haciendo una broma, ya todo político le preguntan y como que se ponen nerviosos, y que no se me olvide, dicen, bueno, sí, 100 años de soledad, etcétera. O sea, ya se convirtió hasta en broma, ¿no? Y yo creo que una de las debilidades precisamente de esta clase política es la ignorancia de la historia, precisamente. Y yo creo que también de las grandes leyes de la ciencia política, porque son políticos empíricos totalmente. Sí. Es decir, ni siquiera conocen las corrientes de la ciencia política. Claro. O sea, si acaso conocerán a Maquiavelo, ¿no? Y eso y es obligatorio, claro, conocerlo. Pero, yo lo dudaría. Sí, lo dudaría. Sí, en fin, me refiero portándose uno benevolente con ellos. Pero esta necesidad de recurrir nuevamente a la investigación de largo plazo, a la historiografía, a este método del que estamos hablando, a mí me parece que es vigente también en esta clase de temas. Razón por la cual no queda más que felicitar a Claudio por este espléndido trabajo. Nos quedan más o menos 2 minutos, no sé si quisieran hacer algún comentario final, bueno, pues, decir dónde se consigue, ¿verdad? A propósito hay un libro muy interesante que se llama La formación de un político, de Campos, que es ¿no? la historia de Carlos Amadrazo, editada por el Fondo de Cultura Económica, que también es de los años 80, ¿no? Así es. No sé si tú lo conoces. Sí, claro. Y bueno, hay otros, ¿no? Pero a propósito este es un texto que ofrece un panorama de lo que está atrás de cuando menos 40 libros, que si lo leyera un político le daría bastantes elementos para responder a este tipo de preguntas, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? No nada más 3, sino 40, ¿verdad? 40. Claro. Bueno, y entonces, pues el libro no es exclusivamente
aunque tiene una finalidad académica, Sí. digamos, dirigida a los que se están formando como profesionales de la historia, pues en realidad es accesible a todo el público para que cualquier persona pueda tener una idea, una reflexión, no solo sobre los acontecimientos, sino sobre lo que hay atrás de la manera en la que se juzga y se analiza los acontecimientos de la historia mexicana, ¿no? Entonces el libro pues se puede localizar en las, digamos, librerías comunes, Habituales, digamos, sí. en la Ciudad de México. Y bueno, pues en realidad es accesible para todo tipo de público. Esa fue su finalidad, ¿no? Sistematizar, sintetizar una serie de experiencias previas para hacerlas accesibles de manera más comprimida, digamos, hacia los lectores, ¿no? No sé, Rafael, José, si quieren hacer un comentario final rápido, por favor. Bueno, yo sugeriría que se haga una lectura atenta a este libro. Yo creo que da un mapa muy interesante de las corrientes historiográficas contemporáneas. Es un libro muy útil, yo lo recomendaría sobre todo para los jóvenes que ahora salen a las calles a protestar. Creo que les daría muchos referentes Sí, muy para bien. que se puedan ubicar hacia dónde dirigir sus protestas. Sí, y bueno, y ahorita que estamos en esta reflexión final, recuerdo que hace muchos años en una peluquería vi una revista Cosmopolitan que decía allí, le decía a las muchachas, dice, 10 preguntas y 10 respuestas para verte inteligente. Lo mismo recomendaríamos para los políticos, en este caso, efectivamente. Es un libro que les puede servir precisamente para esta reflexión, para ir rompiendo con estas dinámicas de empantanamiento que hay. Y bueno, yo lo último que diría de manera personal es de que, retomando lo que dije al principio, a mí me sorprendió mucho el amplio abanico de lecturas que aborda el autor y que las ordena, y que además lo hace desde un punto de vista metodológico muy riguroso. Yo nuevamente acudo a la reflexión de la introducción, que va desmenuzando parte por parte, categoría por categoría. Eso sería lo que yo diría finalmente. La producción de historiografía política en México 1970-2000 de Claudio Vadillo López, un libro imprescindible. Gracias, Claudio, gracias, José, gracias, Rafael. Nos vemos la próxima, hasta pronto.